trabajando el tema de luminiscencia. Buenos días, jóvenes. Doctora, disculpe, no se escucha el video. Ya, un ratito. Nada. No, doctora, no se escucha. Con eco se escucha un momento. Bueno, luego arreglamos ese problema. Creo que he dejado sin un detalle. Avanzaremos, ¿ya? Bueno, entonces voy a amplificar la imagen. Ustedes me siguen.
Ya. Habíamos quedado en... ¿estamos bien con el sonido? Por favor, alguien levante el micrófono. Sí, Doctora, Gracias, gracias. Bueno, entonces les decía que en luminiscencia consideramos varios factores que puedan mantener la capacidad de emisión de radiación por parte de la molécula que naturalmente vamos a medir de manera directa o de manera indirecta vamos a usar a los fluoróforos para poder medir la concentración de otro analito, haciendo pruebas en este caso indirectas. Entonces, habíamos indicado que hay dos componentes, ¿no? Uno inherente a la estructura misma de la molécula y el otro factor que sería el relacionado con las condiciones que utilizamos o las condiciones que utilizamos para mantener la capacidad de emisión por parte del fluoróforo. En relación a la estructura molecular, tenemos en el recuadro, en la estructura, si por ejemplo está presente alguna molécula, en este caso un átomo pesado, cuál es la situación de rigidez o flexibilidad de la molécula y la capacidad que tenga de formar quelatos. ¿Ya? Para este fin nos vamos a remitir a la estructura química de la fluoresceína y el DAPI como dos moléculas diferentes estructuralmente y dos moléculas que estructuralmente nos muestran claramente que no hay un átomo pesado circunscrito en la estructura. La rigidez es más alta con la fluoresceína que DAPI y la formación de quelatos es más probable en DAPI que en la estructura de la fluoresceína, justamente por el impedimento estérico que genera toda la parte central de la fluoresceína. No por eso no es posible, ¿ya? Pero sí hay ese margen de influencia. Asimismo, la estructura química, por las propiedades que tiene en cuanto a su capacidad de transición electrónica, pueden ser utilizadas juntas para poder mostrar la estructura celular de manera diferenciada, como se puede observar en la imagen de la derecha. El otro factor relacionado con los ambientales son justamente el pH, ¿ya? La fase disolvente que se utiliza, puede ser polar, apolar, una intermedia, una que genere ionización, la presencia o no de oxígeno o pequeñas cantidades de él y la temperatura. Estos factores son determinantes puesto que pueden determinar directamente la inactivación de la molécula, especialmente la presencia de oxígeno disuelto, ¿ya? Y provoca prácticamente la inactivación, le sigue la temperatura, ¿ya? El pH puede ser de algún modo controlado, puesto que podemos utilizar soluciones tampón para mantener condiciones de inactividad o condiciones de actividad, ¿ya? Y obviamente el disolvente. Entonces, en esta diapositiva vamos a remarcar un aspecto muy importante, ¿ya? Un fluoróforo, en esta técnica analítica, se caracterizará porque en su estructura va a presentar transiciones pi a pi y n a pi, que significa moléculas que se caracterizan por contar con enlaces dobles conjugados y enlaces dobles asociados a otros sustituyentes, ¿ya? Esa es la clave para este tipo de fluoróforos. En ese entendido, es demasiado importante entender cómo es que se va a unir esta molécula fluorófora con otras moléculas que no son fluoróforas y aprovechando su estructura
utilizarlos en la determinación del analito, ¿ya? Y cómo los interferentes pueden causar efectos de inactivación de la molécula. En esta otra diapositiva estamos explicando con un poquito más de detalle lo que acabamos de decir en la antepenúltima diapositiva, ¿no? Los efectos de la temperatura, el pH y el oxígeno disuelto. También es importante remarcar acá la viscosidad, ¿ya? Podemos mantener al fluoróforo en una solución tampón fosfato de pH 7, 6, 5, dependiendo mucho de la estructura o qué tipo de fluoróforo estamos manejando. Sin embargo, puede disminuir la actividad de la molécula si nosotros mantenemos mucho tiempo en esa solución acuosa a la concentración de 0,001 molar y pH 7, 6, 5, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más probabilidad de que un fluoróforo se encuentre con otro fluoróforo y choquen entre moléculas, y esto influye en la disminución de la actividad de emisión, ¿ya? Porque va a existir justamente los efectos que llamamos de Kenshin, ¿ya? Entonces, para disminuir este efecto ya conocido, se puede incluir en el disolvente material que aumente la viscosidad. Uno de los más utilizados y que ustedes van a utilizar en el futuro es la glicerina, ¿ya? Uno de los que más se utiliza para incrementar la viscosidad y de esa manera disminuir los choques entre las moléculas fluoróforas que van a disminuir la intensidad de emisión. Y esto va asociado a la polaridad del disolvente, ¿ya? Lo que, como ustedes han visto en la primera práctica, espero, no sé si hemos hecho con todos, es que si nosotros cambiamos de disolvente para un analito, cambia la longitud de onda de absorción. En este caso también puede influir de esa manera, generando los famosos efectos ipsocrómicos y batocrómicos, ¿ya? Entonces, los factores ambientales, los externos, que controlamos de manera directa, es posible manejarlos, repetimos la palabra, es posible controlar, por lo tanto, mantener la capacidad de emisión fluorescente, ¿ya? Entonces, en el mundo de la producción y comercialización de estos fluoróforos, ¿ya? Porque nosotros somos consumidores de estos fluoróforos en el mundo analítico y en el mundo del diagnóstico. Entonces, justamente las entidades comerciales han visto una debilidad en el hecho de que estos fluoróforos o marcadores disminuyan su capacidad fluorescente. Y se han ideado, por los conocimientos previos, moléculas que puedan colaborar y mantener ese efecto o actuar como reactivos antifading, ¿ya? Ellos son el glicerol y las soluciones tampón a base de fósforo, uno de los ejemplos, ¿ya? Y les está remarcando en rojo, dice una solución que contenga, por ejemplo, glicerol al 0,1% en PBS, ¿ya? No basta esta mejora de la viscosidad o el incremento de la viscosidad. También es importante el utilizar otras moléculas que se intercalen entre las moléculas y no dejen que choquen unas con otras, como la parafenilendiamina, ¿no? O el 2-mercaptoetilamina, ¿no? Que pueden ser moléculas alternativas que va a evitar que choquen unas moléculas contra otras. Entonces, cuando nosotros adquirimos estos reactivos en frasquitos, en su hoja de registro de declaración de composición, indica cuál es el solvente, a qué concentración viene y
qué moléculas antifading o qué molécula antifading probablemente contenga, ¿ya? Cuando se cuidan todos esos detalles, el producto llega a costar un poco más que cuando no tiene. Entonces, son criterios que tenemos que considerar a la hora de realizar la adquisición de estos reactivos, ¿ya? Bueno, entonces, de las técnicas analíticas que resultan para el análisis en el mundo del diagnóstico y otras áreas analíticas son las siguientes, ¿no? De la luminiscencia derivan las técnicas denominadas fluorometría, citometría de flujo, fotometría microscópica, análisis de fotometría microscópica por cámara, análisis microscópico confocal, la quimioluminiscencia, donde vamos a usar los quimioluminómetros, ¿no? Entonces se derivan una serie de técnicas netamente analíticas o técnicas analíticas cualitativas, ¿ya? Como son las microscópicas, que hoy en día están pasando a generar datos cuantitativos muy interesantes, ¿ya? ¿Por qué se generan estas técnicas? Uno, porque deseamos detectar la menor cantidad posible de analito, ¿no? En fisiología y en otras materias les han indicado que si nosotros quisiéramos cuantificar proteínas en suero sanguíneo, ya tenemos la idea, ¿no? De que está más o menos por 8 gramos por decilitro. Entonces es una cantidad apreciable, ¿ya? Pero si yo quiero determinar la hormona de crecimiento, por ejemplo, ¿ya? Tengo que pensar primero en qué momento del día esta hormona la podemos encontrar en plasma sanguíneo o en suero sanguíneo, por un lado. Segundo, ¿cuál es esa cantidad? Y hemos aprendido que tanto vitaminas como hormonas están en muy pequeñas cantidades y una técnica analítica que trabaja con el margen de gramos difícilmente lo va a detectar. Entonces buscamos otras técnicas alternativas que puedan detectar pequeñas cantidades y esas son estas técnicas, ¿ya? Que van a detectar de manera directa, indirecta, la presencia de estas moléculas utilizando como marcadores a esos fluoróforos o fluorocromos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la espectrofotometría de fluorescencia, una de las técnicas. El instrumento recibe el nombre de fluorómetro o espectrofluorómetro, ¿ya? Fluorómetro, cuando es un instrumento que utiliza dos filtros, un filtro que permite pasar luz de tal manera que se seleccione la longitud de onda de excitación y un segundo filtro que escoja la longitud de onda de emisión. En cambio, en un espectrofluorómetro vamos a usar un monocromador de excitación y un monocromador de emisión, ¿ya? En términos de costos, el primero es más económico y el segundo, obviamente, puede superar tranquilamente los $15,000 o más, ¿no? Aunque hoy en día ya tenemos interesantes modificaciones al respecto que, a ver, vamos a intentar de ver. Si nosotros nos acercamos a un espectrofluorómetro, ¿ya? Que no precisamente está relacionado con mi imagen del fondo, nos fijaremos en la estructura interna, ¿ya? Entonces, un espectrofluorómetro, como es el esquema que estamos observando, cuenta con una lámpara de xenón, que sería esta que está acá, que estoy marcando con el cursor, ¿ya? O con el láser, ¿ya? Estoy marcando. La lámpara de xenón, ¿ya? Emitirá radiación, tanto ultravioleta como visible. Esa es su ventaja. Una sola lámpara generando esos rangos de radiación. Acá está colocado un espejo para desviar el haz de luz
ya, hacia el selector de longitud de onda, en este caso un monocromador, que selecciona la longitud de onda de excitación. Fíjense, llega la radiación policromática, vamos a señalar, y seleccionamos la longitud de onda de interés previa descomposición del haz de luz en sus respectivos colores y escogemos un haz de luz. Este haz de luz corresponde a la longitud de onda que se va a encontrar con la molécula que estamos estudiando, ¿ya? Dispuesto en la cubeta. Puede ser el patrón o la muestra. Acá ocurre la interacción de la radiación con la molécula. Se excita la molécula acá, ¿ya? Alcanza un mayor nivel de energía. En 10 a la menos 9 segundos aproximadamente, esa misma molécula devuelve radiación de la longitud de onda de emisión, ¿ya? Y el resto se pierde como calor. Esa luz emitida, ¿ya?, se refleja en este espejo y se cambia de dirección rumbo a un segundo selector de longitud de onda, el monocromador de emisión. Recibe esa radiación, la descompone, ¿ya? Y en esta descomposición nos deshacemos de cualquier otra longitud de onda que hubiera resultado de esta interacción y solamente dejamos emerger del sistema de monocromación de emisión la longitud de emisión del fluoróforo que estamos investigando. Y este alcanza al detector, ¿ya? Y el detector finalmente transforma la radiación en energía eléctrica, se microprocesa y obtenemos el registro. ¿Listo? Entonces, la forma en la que vamos a medir radiación emitida en esta estrategia consiste en usar dos monocromadores, ¿ya? Uno para excitar a la molécula y la segunda para leer la longitud de onda de emisión y su intensidad de emisión, ¿ya? Trabajando con el monocromador de emisión. Esa es la clave acá, dos monocromadores. Bueno, entonces, la lámpara de xenón, les decía, que se caracteriza porque va a cubrir este área de emisión 190-800. Si se fijan, cubre el ultravioleta y el visible, ¿ya? Esta lámpara se caracteriza porque, como se puede ver en el espectro, va a generar un alto rendimiento de emisión, de radiación, y además nos va a permitir trabajar el encendido y el apagado como parámetro para poder definir cuánto tiempo nos va a durar esta lámpara, ¿ya? En palabras sencillas, para no enredarles. En este caso, la lámpara dura más o su tiempo de vida está relacionado con el número de veces que hemos realizado el encendido, más que por cuánto tiempo lo dejamos encendido, ¿ya? Los filtros, ¿qué son? En el primer caso son material de plástico o cristal que, de acuerdo al color que se utilice, va a seleccionar la longitud de onda. Y los monocromadores, que sería el segundo caso para los espectrofotómetros, trabajan con espejos, ¿no? Una red de espejos que va a lograr difractar la longitud de onda en un caso para la excitación y en el segundo caso para la emisión, ¿ya? Y las cubetas, en este caso especial, son materiales que han conocido ustedes de cuarzo, ¿ya? O pues de otro material que permita pasar la luz ultravioleta y visible, ¿ya? Con un detalle, de que estas cubetas deben contar
con un paso óptico suficiente como para dejar pasar la luz, ¿ya? Eso significa que se pueden utilizar cubetas prácticamente en un 80% a 90% negras, ¿ya? Para no perder la actividad de la molécula por pérdida de capacidad de emisión o para mejorar el rendimiento de lectura. Y los detectores, de hecho, son los fotomultiplicadores que también se utilizan en los espectrofotómetros y fotocolorímetros que ya conocen, ¿ya? Con la diferencia de que podemos leer en un único canal esa respuesta o podemos trabajar con múltiples canales, ¿no? De tal manera que al realizar una lectura simultánea en varias regiones o en varias secciones podemos conseguir un seguimiento a detalle del rendimiento de emisión. Las variantes de estos espectrofluorómetros y fluorómetros son los lectores de placas, ¿no? En la parte derecha ya estamos viendo un dispositivo que es un lector multicanal. Es una placa de 96 pocillos, ¿ya? Que recibe un volumen de más o menos 100 a 200 microlitros de material. Contiene al fluoróforo, los controles, el blanco y demás. Y va a ingresar al lector y el lector lo que va a hacer es realizar una lectura vertical de tal manera que podamos conseguir los resultados leídos en una serie de fotomultiplicadores o serie de sistemas de diodos, ¿ya? Realizar estas pruebas de este modo implica ahorro de reactivo, implica el logro de repeticiones, ¿ya? Sin pasar ni siquiera el medio ml. Podemos hacer 3 repeticiones sin gastar más de medio ml de reactivo. Mucho menos, ¿no? Y podemos alcanzar a detectar cantidades de analito que está en el margen de los femtomoles. Por eso es que es muy utilizado para detectar analitos que sabemos que están a muy bajas concentraciones. Ya, entonces, si nosotros vamos a observar el resultado, vamos a poder ver esta imagen de fondo con el reactivo fluorescente. Ya. Cuantitativamente hablando, porque tenemos que leer y no solo decir, sí, es fluorescente, cualitativamente calificado, bajo el influjo de nuestra subjetividad. Entonces, como no tenemos que llegar a ese margen, entonces utilizamos una relación matemática que se va a fundamentar en la ley de Lambert-Eagle, ¿ya? Primero, la intensidad de emisión o el rendimiento de emisión de una molécula fluorófora dependerá del número de fotones, ¿ya?, que emite en función del número de fotones que hubiera podido absorber, ¿ya? Si ese fluoróforo absorbe pocos fotones, es de esperar que el número de fotones que se logren emitir va a ser menor, ¿ya? Entonces, es la razón por la que buscamos fluoróforos bastante potentes, potentes en el sentido de indicar de que son capaces de absorber o mostrar alta actividad de absorción, ¿ya? Y se va a reflejar en esta ecuación de igualdad que relaciona la intensidad de emisión con la intensidad de absorción, ¿no? Esa sería la razón.
Ahora, si relacionamos esta expresión con la ley de Lambert-Ilbert, vamos a indicar que la intensidad de fluorescencia, IF en este caso, que sería la señal, o solamente fluorescencia, o solamente intensidad, pero al fin y al cabo es la señal que se mide, va a ser igual, ¿ya?, al producto de la constante de proporcionalidad de la molécula fluorófora que estamos utilizando, multiplicado por la concentración del analito, ¿ya?, que en resumen se va a reflejar así, ¿ya? La intensidad o la intensidad de fluorescencia, que para nosotros es el rendimiento de acuerdo a la cantidad de fotones que absorbe, directamente proporcional a la concentración. La constante K hace referencia al tipo de molécula fluorófora que estaríamos utilizando, porque eso sí puede variar. Dado que esta relación de proporcionalidad, de que la señal es directamente proporcional a la concentración, entonces podemos, de hecho, construir una curva de calibración en la que vamos a relacionar la concentración con la señal. Y como detectamos pequeñas cantidades, en este caso, fíjense, la escala está en 40 ppb hasta 360 ppb, ¿no? ¿Qué significa? Partes por billón, pero a su vez representa microgramos por litro, ¿no? A diferencia de los ppm, que es miligramos por litro. Entonces, en este caso podemos detectar supuestamente de 40 hasta 360 microgramos de analito en el caso de aluminio por litro, ¿ya? Y estos generan intensidades de emisión de radiación desde 10 hasta 71. Posteriormente, esa serie de datos que los trabajamos experimentalmente se reflejarán en una representación gráfica donde vamos a escoger cuál es el ámbito lineal en el que podemos trabajar e interpolar el analito que estamos buscando, ¿ya? Especialmente, por ejemplo, para determinar vitaminas o algunos fármacos que también se pueden trabajar tranquilamente por esta técnica, ¿ya? Por lo tanto, estamos entrando en un mundo en el que podemos utilizar sondas fluorescentes, podemos utilizar sondas fluorescentes para el análisis de proteínas y péptidos, ¿ya? Podemos estudiar la estructura de membranas, revelando esta estructura con la presencia de los fluoróforos. Alguna afinidad tenemos que establecer, ¿no?, para que se pueda revelar. También podemos recuperar la capacidad fluorescente, ¿ya?, en el efecto del fotoblanqueo. Y así sucesivamente, pruebas que se han ido especializando utilizando justamente los fluoróforos, ¿ya? Uno de los casos que a mí me encanta es esta, ¿no? Por ejemplo, cuando tú trabajas con un ser humano y quieres determinar hormonas, tienes que tomar la muestra, ¿no? Normalmente usamos, pues, la muestra de sangre y separamos la parte líquida de los componentes para quedarnos con el plasma o el suero sanguíneo. Y esa muestra es representativa de lo que está ocurriendo en el ser humano. Y podemos decir que es invasiva, ¿verdad?, la prueba, porque estamos ingresando a las venas del paciente y extrayendo la muestra y no vamos a poder devolver nada, sino tenemos que definir en esa muestra que representa a la población, que serían los 4 litros de sangre y el ser humano mismo, ¿ya? En este caso, no está mostrando una prueba invasiva, ¿no?, en el mundo vegetal. Si tenemos una hectárea de terreno, yo tendría que hacer un muestreo y sacar seguramente una muestra de unos 3 kilos de hojas de maíz, que parece que son acá en el dibujo,
y moler las hojas de maíz, extraer y medir seguramente un mensajero celular que estoy buscando propia de la actividad metabólica de la planta, ¿ya? Entonces, en este caso, está utilizando un instrumento portátil que mide capacidad fluorescente, en el caso de la actividad de fotosíntesis, sin retirar ni una hoja de estos vegetales, sino un análisis directo in situ de la concentración y la actividad fotosintética, ¿ya? Entonces, me encanta porque realmente es una prueba que va a trabajar de esta manera, haciendo un muestreo seguramente en el área y obtienes mejores resultados, ¿no? Términos de sensibilidad, términos como confiabilidad, de acuerdo al tamaño y cantidad de muestra que se toma, porque podemos tranquilamente hacer las secciones correspondientes sin sacar hojas, mejoran los resultados, ¿ya? Bueno, esa sería una variante. Ahora vamos a entrar a la otra técnica analítica diferente, que es la microscopía de fluorescencia, ¿ya? Bueno, ustedes saben que se pueden usar los microscopios pues para ver microorganismos, así como puntitos, y si los pintas, bueno, se ven de un color. Puedes observar parásitos, los ves de una forma, y si los pintas con azul de metileno o algún otro colorante, se ven mejor y en el camino van muriendo, ¿no? Así, entonces, pero nos quedábamos cortos, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esas pruebas? ¿Cómo se las pueden generar? Porque de mejorar necesitamos más datos. Ahí surge una necesidad y hay que responder, como decía una de sus compañeras, a la necesidad, y tiene que ingresar acá tanto conocimientos experimentales del mundo científico y tecnológico para poder responder a esas necesidades. Como ya estaban conocidos estos fluoróforos y se han descubierto muchas moléculas naturales y se han podido sintetizar fluoróforos, se ha visto la manera, se ha encontrado una forma de modificar en parte el microscopio, ¿ya? En la microscopía de fluorescencia, fíjense, con el láser estoy señalando el portaobjetos o la placa donde colocamos la muestra, ¿ya? Y por donde estoy siguiendo sería el eje por el cual usamos espejos y lentes en especial para poder observar amplificado al espécimen. Esa es la idea. Y para que no esté todo oscuro, por debajo podemos usar una lámpara de tal manera que por transparencia se observa la célula, ¿ya? O un tejido. Entonces, en este caso, lo que hacen es cambiar el diseño, ¿no? Fíjense, incluyen una lámpara, por ejemplo, de xenón, capaz de emitir radiación ultravioleta visible, ¿ya? Usan un filtro de excitación, ¿sí? Bajo el concepto de los anteriores instrumentos previos. Seleccionamos la longitud de onda de excitación, baja por el tubo ocular, el objetivo, y alcanza a la muestra. La muestra acá se excita, que sería esto que estamos viendo al costado, ¿ya? Que es el tejido o la célula con el fluoróforo, ¿ya? Marcado con el fluoróforo. Pero como este fluoróforo recibe la longitud de onda de excitación, empieza a brillar. ¿Por qué empieza a brillar? Porque empieza a emitir la longitud de onda de emisión en esta dirección, ¿ya? Y vamos a utilizar al final un filtro de emisión que va a seleccionar la longitud de onda de uno de esos dos fluoróforos y colocamos al final un detector. En primera instancia, ese detector fue el ojo humano, ¿no? Que
habrá visto verde fluorescente, rojo fluorescente, un azul fluorescente, de acuerdo al fluoróforo que se utiliza para teñir, para marcar las células que estamos buscando, ¿ya? Y listo. Y así se ha modificado el primer microscopio o los primeros microscopios del mundo de la microscopía, valga la redundancia, que utiliza moléculas luminiscentes. Al final, ¿en qué me ayuda este diseño de un instrumento de apoyo muy importante? Es en mejorar el diagnóstico, amplificar la presencia de X parte de una célula para confirmar y emitir un resultado que, ya saben, ¿no? Tiene que permitir tomar decisiones. Ha sido uno de los microscopios que ha servido mucho en la inmunohistoquímica, en la inmunofluorescencia, en este caso, para determinar problemas de autoinmunidad, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, esta capacidad fluorescente se puede mejorar, ¿ya? Esa es la idea ahora. Trabajando con células vivas, ¿ya? Fíjense que acá tiene que estar sobre un portaobjeto, estirado, aplanado, fijado, la célula ya está prácticamente muerta. Pero ahora el reto es mejorar para trabajar en estos pocillos ya células vivas. Ese es el reto, básicamente. ¿Ya? Ya, entonces, los tipos de fluorescencia que vamos a poder describir en este acápite son la microscopía de fluorescencia, la microscopía confocal, la microscopía multifotónica, entre algunas, porque de verdad que cada vez van mejorando más estos dispositivos. Pero además de hablar de estos tipos de fluorescencia, que modificación de mejora de los instrumentos, ¿alguien está preguntando algo? Doctora, dejo de compartir. Ya he dejado de compartir. Ya, disculpen. Ahora ya está. Ahora sí se ve, doctora, gracias. Ya. Entonces, les decía que... ¿Qué les decía? Ya me perdí. Les decía que tenemos diferentes tipos de microscopía, de fluorescencia. Eso implica mejorar la estructura física del microscopio, hacerlo diferente, mejorarlo, aumentar más cosas hasta que se vuelva un robot que haga por sí solo muchas cosas. Bueno, esa es la idea. Así como modificamos la parte física del microscopio, también vamos a ir modificando, ¿ya?, algo muy importante, que es el detector. Fíjense acá arriba está el ojo, el globo ocular que ha funcionado de detector, ¿ya? Entonces, como a veces despertamos de mala gana, de sueño, como a veces así exponen en los grupos, ¿cómo podemos alcanzar resultados precisos, exactos, confiables si hay subjetividad de por medio? Entonces se han adicionado ya el mundo de las herramientas informáticas, digitales, programas, software, para mejorar justamente el tratamiento de datos que resultan del funcionamiento del microscopio. Se ha mejorado tanto que se ha generado una base de datos de acuerdo a los trabajos que se han ido realizando, tanto con células ya así extendidas, muertas tradicionalmente, como hoy en día con células vivas, tejidos enteros, inclusive organismos vivos, ¿ya? Y prácticamente estaríamos indicando con esto que estamos entrando al mundo, ya se ha entrado, ¿ya?, bastante tiempo atrás, al mundo de la IA, ¿no? Trabajar con una base de datos que sobre la base de datos obtenidos experimentalmente en tiempo real, contrastado con la base de datos, nos van a permitir generar
diagnósticos, un tratamiento de datos mucho más profundo, más complejo y nos van a ayudar a tomar decisiones también de una manera más completa. ¿Ya? Entonces ya confluyen muchas cosas con el microscopio. Entonces, la microscopía de fluorescencia, que sería la forma más sencillita de trabajo que tenemos, ¿ya? Se va a caracterizar por ejemplo, en epifluorescencia, trabajar con una lente objetivo, muy importante, que está en esta sección que estoy marcando, ¿ya? Que va a permitir el paso de luz de tal manera que podamos trabajar todavía materiales que tienen que cumplir un requisito, capacidad de transparencia, ¿ya? Eso significa que tengo que contar con un micrótomo que pueda cortar en láminas tan delgaditas que yo pueda trabajarlo en este tipo de microscopía y poder amplificar obviamente con las modalidades de 4, 10, 40, 100 por inclusive, y de acuerdo a ello tener la capacidad de seleccionar adecuadamente los objetivos, ¿ya? ¿Qué es lo malo de esta microscopía? Que hasta ahora se usa, por cierto, ¿no? Al utilizar una lámpara de xenón, se emite radiación ultravioleta, ¿ya? Así como se generan vapores de emisión en el medio que pueden de alguna manera poner en peligro al operador, razón para la que el operador tiene que protegerse, ¿ya? ¿Qué más? También es peligroso trabajar con estos fluoróforos porque muchos de ellos, de acuerdo a su estructura química, pueden ser potenciales cancerígenos, ¿ya? Entonces, las buenas prácticas de laboratorio en el manejo de este tipo de técnica en la microscopía tipo epifluorescencia va a ser importante. Si nosotros nos fijamos internamente en este microscopio, ¿ya? Fíjense lo que hemos explicado en adelante. Vamos a utilizar radiación que va a emitir tanto longitudes de onda de la luz visible como ultravioleta, ¿ya? Y se necesitará colocar un filtro de excitación, en otros casos habrá mejor tecnología, y un espejo divisor de haz de luz, ¿no? En un caso, capaz de reflejar la radiación elegida para que llegue a la muestra, y en el segundo caso, ese mismo espejo va a transmitir más bien la radiación emitida hacia el filtro de emisión hasta llegar a la lente ocular o a un detector, ¿ya? Como voy a repetir esta parte, ¿no? Anteriormente hemos usado pues el ojo humano. Yo he usado estos microscopios justamente para hacer pruebas en el mundo de la inmunología, ¿ya? ¿Cuál es el principio? Nosotros esperamos en la muestra que exista la formación, que se genere, que se dé, que ocurra, en tanto esté el antígeno, por ejemplo, ¿ya? O el anticuerpo, se forme el complejo antígeno-anticuerpo, ¿ya? En uno de los anticuerpos reveladores se pega el fluoróforo, se une el fluoróforo covalentemente y este va a reflejar a la presencia del antígeno en cuestión. Para trabajar la inmunofluorescencia directa, buscando al antígeno, o la inmunofluorescencia indirecta, buscando al antígeno, pero usando un anticuerpo específico para el antígeno, y el complejo antígeno-fluoróforo va a ser el revelador, ¿no? En tercera instancia va a trabajar. ¿Listo? Entonces, ha servido mucho este tipo de microscopía, ¿ya? Ahora, las mejoras, como verán, están en la parte óptica, ¿no? Es clave la parte óptica que estoy marcando con el cursor, ¿ya? Para realizar la prueba. Y la segunda parte clave es el fluoróforo, ¿no? Muy, muy importante la actividad de emisión, por lo tanto, su capacidad de conservación, como hemos indicado adelante, ¿ya? Los filtros, como habrán podido observar,
también van a cumplir una función importante, uno para dar paso a la longitud de onda que va a excitar al fluoróforo y el otro para recuperar la longitud de onda de emisión del fluoróforo, ¿ya? Eso implica el uso de espejos que se denominan dicroicos, ¿ya? Justamente porque van a trabajar con la iluminación, que significa trabajar con esos dos haces de luz que son importantes para nosotros, ¿ya? Entonces, bye. De tal manera que en el mundo del trabajo con imágenes de epifluorescencia vamos a poder estudiar estructura y resultados de sí y no, ¿ya? Es decir, sí hay este problema o no hay este problema. Todavía no podemos definir cantidades exactas a no ser que hagamos diluciones para indicar a cierta dilución existe resultado positivo. Entonces, para ello, como están revisando los artículos, tengo que tener un margen de fluorescencia normal o como parte del ruido de fondo del método que genera un margen de resultado, y a partir de esa dilución en adelante o una segunda dilución va a servir para tomar una decisión de que sí realmente hay un problema, que no es simplemente ruido de fondo debido al método o debido al instrumento en sí, ¿ya? En este caso, están utilizando como reveladores dos componentes fluorócromos para poder observar espermatozoides, ¿no? En rojo, el yoduro de propidio sirve para revelar la cabeza del espermatozoide, ¿ya? Y en verde vamos a usar a la fluoresceína para poder detectar la parte de la conexión entre la cabeza del espermatozoide y la cola, donde vamos a encontrar alta cantidad de mitocondrias, ¿ya? Entonces, a veces estos espermatozoides no van a cumplir la función prevista, ¿ya? Justamente porque hay problemas entre la base de la cabeza del espermatozoide y la cola, de tal manera que no se genera alta energía para la movilidad, lo que va a significar que va a desaparecer esa sección, como se puede observar acá, ¿ya? Entonces, esos resultados se pueden relacionar con la funcionalidad. Número 2, habrán espermatozoides que directamente van a tener una cabeza pequeña, ¿ya? Y también se puede evaluar esa situación. En el segundo caso, estamos observando las famosas células HeLa, ya muy famosas. El dueño de estas células obviamente ya no existe, pero la línea celular ha quedado para realizar varias pruebas, ¿no? Igual está utilizando dos componentes fluoróforos para poder distinguirlas, ¿no? Eso, en cuanto a la microscopía de fluorescencia en el modo de epifluorescencia, ¿ya? En este caso vamos a pasar a otra alternativa, que es usar la microscopía láser de barrido o confocal, una microscopía confocal o una microscopía de láser de barrido, ¿ya? Igual se ha tenido que mejorar el modelo de microscopio que se va a adaptar a esta iniciativa. Ya data de 1955, ¿ya? Y consiste en lo que está remarcado acá, ¿no? Dice iluminar el espécimen punto a punto. Es decir, no nos vamos a contentar con ver un lugar y moviendo la platina ir buscando, digamos, sino vamos a hacer un disparo sobre varios puntos del objeto estudiado, que sería esta sección, y poder conseguir varias lecturas, ¿no? Por eso es que recibe el nombre que hemos indicado, ¿ya? Entonces, ¿qué cambia acá? Donde colocamos la muestra está, ¿ya? Que sería esta sección de la platina, ¿ya? Y vamos a utilizar una lámpara láser, ¿no? Con la que vamos a emitir radiación de la longitud de onda específica, de tal manera que ésta alcance a la muestra, ¿ya?
Y finalmente vamos a recuperar radiación emitida por el fluoróforo rumbo a un detector. ¿Ya? Seguimos usando un espejo que va a funcionar para hacer reflexión como para hacer transmisión. ¿Ya? Seguimos usando un filtro que va a seleccionar o dejar pasar la longitud de onda de excitación y la longitud de onda de emisión, en este segundo caso. ¿Ya? Y como vamos a generar varias señales, varios puntos de lectura consecutivos, como si se generara un disparo de una ametralladora, ¿ya? Entonces, el impacto lo vamos a leer usando un fotomultiplicador, ¿ya? O un detector de señal, que ya no es el ojo humano directamente, ya es netamente instrumentalizado, a fin de conseguir resultados en el menor tiempo posible, en tiempo real, sobre la base de esta muestra en estudio, ¿ya? A tal punto que podemos lograr ingresar a más de la superficie con este tipo de radiación láser. Entonces, prácticamente es realizar un escaneo a una velocidad y profundidad del tejido que estamos estudiando, de la célula o del material que estamos estudiando. Por lo tanto, concluimos en la recuperación de alta cantidad de datos que van a conformar, que van a servir, ¿ya?, para dibujar una imagen en un software que represente a la muestra, ¿ya? Eso es lo que se hace con este tipo de trabajo. Y como se van generando bases de datos, entonces nos va a permitir conseguir una gran cantidad de datos que nos va a ayudar a construir un resultado más completo, ¿ya? ¿Quiere decir algo, joven? Hola. No, ya, continuaré. Ah, no están viendo nada, ¿verdad? ¿Se ve? ¿No se ve? No, doctora, lo dejo de presentar. Ah, ya. Otra vez. ¿Estamos? Sí, Sí, doctora. doctora. Ya, ahora estoy cambiando y cambia. Sí, doctora. Ya, gracias, gracias. Así, entonces conseguimos una cantidad de datos tal que construye un conjunto de datos más real sobre lo que ocurre con el espécimen en estudio, ¿ya? Entonces, ¿cómo ha funcionado este tipo de estudio con usando rayo láser y detectores que van a trabajar a alta velocidad? Se han generado microscopios de escaneo láser que van a utilizar justamente esta fuente de radiación y van a lograr alta nitidez de estas muestras. También microscopios con focales que van a utilizar además un disco giratorio, ¿ya? De tal manera que consecutivamente van a generar mayor cantidad de datos en un espacio establecido, ¿ya? Y la forma como gira este disco va a dar lugar también a un giro en espiral y una forma en espiral de una serie de datos que se va a ir consiguiendo. Y los microscopios de matriz programable que van a trabajar sobre diferentes planos o niveles de la muestra, ¿no? Wow, entonces, dadas estas modificaciones, implica, ¿verdad? Usar electrónica, informática, manejo de datos,
pero ya no 10 datitos, 20, sino alta cantidad de datos, ¿no? Y en el último caso, la parte óptica vuelve a cumplir un rol fundamental, ¿no? Para que pueda ser reproducible la señal que se va a generar, ¿no? Mismo que se utilice en estos discos giratorios. Entonces, la clave en este tipo de microscopía es usar radiación láser específica, filtros de interferencia para poder reducir el efecto de ruido de fondo y generar imágenes más limpias, por ejemplo, ¿ya? Y como hay factores externos que pueden perjudicar la lectura, fíjense en la imagen, tenemos el software, la imagen, ¿ya? El hombre puede hacer un seguimiento de manera general, pero no definitorio, ya en este caso. Y la protección del funcionamiento del instrumento, como depende de una parte óptica muy importante, entonces que ingrese partículas extrañas, que se modifique la posición, es determinante y crítico. Es por eso que se utiliza en un ambiente o un sistema aislado, esa sección en la que ya vamos realizando los escaneos, ¿ya? Lo que significa que dependemos, desde luego, del uso de los detectores y el sistema informático, ¿no? Entonces, ya no solo es tener una mesa y un microscopio en la mesa, sino ya es tener un monstruito en el laboratorio. Me refiero a monstruo porque ya tiene muchos componentes que hacen compleja la medición, pero mejoran los resultados, ¿ya? Como se puede ver en las imágenes. Entonces, con el software, tú puedes retirar la imagen que está generando un fluoróforo y solo ver la fluorescencia de un fluoróforo, como es el verde que estamos observando acá, ¿ya? O el rojo, ¿ya? O volverlos a juntar los tres para intentar generar planos y realizar una interpretación más completa. Otra modalidad de microscopía que se utiliza en el mundo de la luminiscencia o se complementa es la microscopía multifotónica, ¿ya? Hay más variantes, seguramente, que podemos ir estudiando, ¿ya? Como el que está en ese enlace. Pero vamos a tratar de acercarnos a esta de manera muy sencilla, ¿ya? Este tipo de microscopía multifotónica, su nombre lo dice, ¿ya? Realiza escaneo en tiempo real o realiza escaneo de tal manera que pueda generar datos en tiempo real, ¿ya? Pero lo más interesante es que podemos llegar a estudiar niveles moleculares, celulares de los organismos vivos, pero cuando están en plena actividad metabólica, en plena actividad vital, ¿ya? Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Si ya en el otro caso habíamos realizado movimientos tal que pueda penetrar a la célula y generar varios datos hasta cierto nivel, en este caso la radiación tiene que ingresar, no ser destructiva, ¿ya? En este caso, y poder mostrarnos al organismo en sus funciones reales. Entonces, es como hacer un escaneo en vivo, ¿ya? No es como hacer, es así, ¿ya? Trabajando organismos de manera intacta. Se ha empezado con organismos pequeños, ya sabes, células pequeñas, unicelulares, ¿no? Como las amebas, por ejemplo, ¿ya? Luego se ha ido trabajando con otros organismos más pequeños. En este caso estamos observando la cabeza de una mosca,
¿ya? Y sus ojos a los costados. Y estudiar de esa manera a organismos vivos prácticamente nos mejora el entendimiento de cómo está configurado mientras funciona a la proteína o a una enzima en específico. Por lo tanto, ¿cómo va a funcionar este microscopio? Si ese es nuestro objetivo. ¿Ya? Vamos a utilizar radiación que no sea fototóxica para el organismo vivo, que no la destruya. ¿Ya? Entonces, en este caso, estamos usando, por ejemplo, radiaciones de 350, ¿no? Por ejemplo. Y podemos alcanzar hasta niveles de unos 700 nanómetros. ¿Ya? El nivel de respuesta por parte del fluoróforo va a estar aproximadamente en un margen de 10 a la menos 18 segundos, lo que va a permitir justamente ventajas, ¿ya? En la evaluación de la emisión. Y si observamos estructuralmente a este microscopio, ¿ya? Que tiene una alta potencia en la generación de radiación. Fíjense, estamos observando la fuente láser, el componente óptico constituido por lentes, ¿ya? De tal manera que se pueda direccionar el haz de luz hacia el espécimen en la parte inferior, que puede estar en cultivo, ¿ya? Un cultivo de células GELA, un cultivo de células, un cultivo primario, por ejemplo, de glóbulos blancos, es posible, ¿ya? Que marcados con el fluoróforo correspondiente van a generar emisión de radiación. Emiten radiación y gracias a un filtro, un espejo dicroico, ¿ya? Redireccionamos el haz emitido hacia un espejo similar al primero, que va a direccionar un haz de luz por transmisión hacia un detector para un fluoróforo y a un segundo detector para el segundo fluoróforo, para poder manejar las dos señales. ¿Ya? Es de este modo que funciona este microscopio. Ahora, como se maneja desde un software, ustedes pueden apagar una lámpara, un detector, ¿ya? Y solamente hacer una lectura para un haz de luz que corresponde a la emisión de un fluoróforo, ¿ya? O hacerlo intercalado. Entonces ya del programa va a depender cómo lo vamos a ir manejando, ¿ya? Bueno, hasta esta sección hemos llegado con los microscopios, ¿ya? Hay más variantes, ¿ya? De verdad, muchas variantes, mejoras, así como hay muchas variantes y mejoras, también han mejorado sus precios, son bastante caros, digamos, unos microscopios potentes que pueden ya trabajar sobre organismos vivos. ¿Ya? Entonces, la clave de todo esto, vuelvo a reiterarles, no, casi digo voile, vuelvo a reiterarles, ya se me está trabando la lengua porque estoy hablando casi toda la mañana, es el avance, ¿no? De haber trabajado con células muertas iniciales que tenían que ser transparentes para poderlas ver, ¿ya? A mejorar la penetración de la radiación sobre diferentes niveles de la muestra, hasta trabajar penetrando células vivas y estudiarlas en función, ¿ya? Uno. Número 2, el sistema de detección y el sistema de fuente de radiación. Una mejora tremenda en ese ámbito. Y 3, la asociación a programas, ¿no?
de manejo de imágenes, de manejo estadístico del conjunto de señales que se genera asociado a esos programas y la generación de base de datos que nos va a permitir ya trabajar con IA, ¿no? La pregunta es, ¿para qué? La respuesta sería para verte mejor, ¿no? Para verte mejor en el sentido de que podamos conseguir resultados prácticamente contundentes, ¿no? En el ámbito del diagnóstico y en el ámbito de investigación, ¿sí? O tal vez en el orden, ¿no? En el ámbito de investigación, desarrollo, hasta conseguir mejores resultados en el diagnóstico. Eso es lo que sigue esta microscopía. La citometría de flujo. La citometría de flujo, a ver qué hora es, vamos a ver. Ya es hora. Vamos a tener que quedar acá, porque puedo seguir explicando, pero se van a cansar y aburrir también. Entonces me toca pasarles el formulario, ¿ya? Entonces, espérenme 30 segunditos. Y les paso el formulario. Si ya atendí que tiene que detener la presentación,